de base. Entonces, vamos a hacer el despeje de esa corriente de base. Entonces, voy a pasar a sumar este de acá. Y voy a pasar a sumar el otro que tiene corriente del colector, este de acá. Corriente de base, perdón. Aquí es más 4 por el signo. Y aquí podemos factorizar nuevamente la corriente de base, que es la que está igual en los dos términos de acá. Se borra este. Aquí en el final queda 3.3 voltios dividido todo es suma de aquí. Y pues beta que vale 100. Entonces, con eso podemos calcular la corriente de base. Es 3.3 sobre 270. Estos 270 vienen de la resistencia base aquí, Sí. más 1270 por 101 dividido 3.3, esto nos da 25.67. 25.67 microamperios, creo que daban. Sí, microamperios. Entonces, esta es la corriente de Base. base. Y ok. Copiar un poco esto. Que hagamos por acá un ladito ahora. Listo. Ok. Esa es la corriente de base. Con esto podemos calcular la corriente de colector, porque pues tenemos esta relación de acá. Podemos calcular la corriente de colector. Pero antes de asumir o decir que así es, tenemos que hacer una corroboración de que esa sí sea la corriente o esa no sea la corriente, pues debido al caso que corresponda fuera. Entonces, esto mismo multiplicado por 100, por 100, por 100, da 2.57 miliamperios. 2.57 miliamperios. Y esto es un Sí. 100. Aquí hay una cuestión. Antes de seguir, vamos a calcularle a este transistor Q1 bueno, pero ¿cómo? PX, esto está bien. Espere. ¿Será que Ahí sí? uno podría hacer una malla con la de arriba, o sea, tomando la fuente de arriba, la fuente con R1, el Q1 y pues el R4 y el B hallar. ¿Sí estaría bien o no se puede? No, ajá, eso, es que eso por eso me paré cuando te Sí, iba a hablar, porque es que el transistor Q2, digamos que también exige corriente, o sea, sin importar sí, que esa corriente sea tan grande, uno no puede pasar una malla, digamos, de esta forma como la estás describiendo, hacia esta sí, tierra sí, sí. o hasta la fuente, porque por aquí se parte una corriente. Entonces, si uno pasa derecho, uno estaría asumiendo Estaría ignorando esa. cero. Exactamente, como la corriente que va hacia acá de cero, y pues en lo posible hacer eso, pues no es lo correcto. Sí, Entonces, uno no puede hacer eso así. Por eso cuando te dije que hiciéramos algo acá a la derecha, no pude porque caí en cuenta que esto se puede hacer. Entonces, o sea, lo que yo iba a hacer aquí era buscar la saturación de Q1, pero para buscar la saturación de un transistor, lo que normalmente se hace es que aquí lo hacemos así, es decir, pues lo que yo hago es quitar el transistor para que no me confunda y mandar aquí una línea así como si estuviera en corto, sí. para que sea saturado. Pero el inconveniente en este caso, es que aquí no nos quedaría, como te digo, o sea, hay una corriente que igual baja por ahí en saturación, o sea, por aquí bajaría una saturación, pero Pero también se también iría por desvía. aquí. Exactamente. Entonces no podemos como calcularla ahí tan fácil. Nos tocaría hacer el análisis de la derecha para poder saber la saturación de ese transistor. Sí. Listo. Ok, entonces miramos a ver qué pasa. Emisor, colector. Tan, 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 tan.
Pues, a ver, Tx, pues sabes que sí, va a tocar hacerla. Va a tocar hacerla. Esta corriente que vamos a calcular aquí, esta que va a bajar por aquí en este instante, es la corriente de colector del colector 1, creo que es, pero en saturación. ¿Listo? Sí. Vamos a calcular esa ahí en saturación. Es que si uno calcula la de saturación, uno puede saber si se queda con la que le da el beta o la cambia. Entonces, Y ahí como siempre, pues no sé, no sé si esté errado o no, pero casi siempre cuando es haciendo su análisis uno podría despreciar esa corriente, la del Q2 para hallar la de saturación porque pues esas corrientes son muy pequeñas. ujú, exactamente. O sea, si uno lo puede hacer, sí. El problema es que Pueden entre haber menos fallos. lo hagas, Sí, mejor. menos más te acostumbras a no hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque unas veces puede entrar en el error de, no, base siempre de cero. Y el problema es que no siempre se puede hacer cero. No siempre se puede hacer cero. Y pues es mejor tomarse el trabajito y calcularla, porque de pronto uno puede entrar en un error diciendo cuando no lo es. Entonces, vamos a escribir este nodito de B sub X, nodo de Bx, para calcular corriente de colector. Ahora me lo pongo. Para calcular corriente 1, pero en saturación. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a hacer la suma de corrientes de ahí de ese B sub X. Entonces, entra corriente P1 y le sale corriente en base de 2 y le sale corriente en saturación del Q1. Entonces, escribiendo esto en términos de los elementos del circuito, diría que esta de acá es 12 menos B sub X sobre 2.7K. La corriente en base sería, mira, por ejemplo, aquí esta es otra. Esto lo podemos hacer, digamos, de manera sencilla porque esta de base llega a tierra de una vez. Sí. Si aquí hubiera una resistencia, se complica la cosa. Entonces, no podemos hacer eso así. Por eso te decía, es que no podemos hacer para este ejercicio. Sí. Consideraría yo que sería mejor no hacerlo. Entonces, B sub X menos 0.7 sobre 269K. Y corriente en saturación vendría siendo B sub X menos 4 sobre 1.27K. Y pues ya de ahí despejamos esa, esa B sub X. Por preguntar y conocer un poco. ¿Qué tan bueno eres despejando? ¿Bien? ¿Se te da suave? ¿No te Mm, pierdes en despejes? pues sí, sí, a veces sí me confundo, pero Ok. No, 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 lo pregunto porque, por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, sí, sí. cuando las personas de pronto tienen un poco más manejo del despeje, yo a veces me salto pasos como para avanzar en el tiempo, pero pues si hay que escribir todo, no hay problema. No, pues hágale y yo, pues si me confundo ahí, pues ya ahí le digo. Igual también yo lo estoy haciendo acá manual. Ah, ok. Dale, listo. Espera. Listo, listo. Y ahora sí, conociendo eso así, entonces, aquí, esto dividido acá. Esto sería el voltaje en V sub X. Uy. Entonces, esto nos lo tiene que arrojar una calculadora. A ver aquí. Las K. Aquí, no voy a colocar la K. La K se puede omitir aquí. Sí. 12
sobre 2.7 más 0.7 sobre 269 menos 4.27. Iría 1 sobre 2.7 más 1 sobre 269 más 1 sobre 1.27. Nos da 1.2. Delta en X es 1.12 voltios. Esto es si y solo si Q1 está saturado. O sea que ese no es el voltaje real. ¿Listo? Estamos buscando saturación. Estamos asumiendo saturado. Entonces, P sub X tiene ese valor. O sea que ahora sí, digamos que la corriente en saturación, que viene siendo esta de acá, de todo el borde, es igual a esto de acá. Pero entonces P sub X tiene este valor. O sea que ese valor de Bx es 1.12. Y ese valor de corriente en saturación, ahora sí, ese valor de corriente de saturación viene siendo 1.12 más 4, 1.12 más 4, 1.27, 0 en 1270 es de 4 miliamperios. 4 miliamperios. Entonces, ¿esto con qué fin lo hago o lo suelo hacer? Si esta corriente de colector nos hubiese dado más grande que Eso, 4 miliamperios, ahí ya se trabaja con la desaturación, ¿no? exactamente. Exactamente. O sea que aquí por esto que acabamos de hacer, podemos seguir trabajando con 2.57 miliamperios. Porque a veces uno la calcula y no es así y entra uno en el error de que todo de ahí para arriba, malo. Por esa pequeña ahí como duda y que le queda ahí de saber si está bien o está mal. Aquí, pues, para conocer la corriente en saturación de uso 1. Uy, por eso la corriente en saturación de uso 1. Corriente de saturación de uso 1, listo. Ahora sí, seguimos acá. Ya sabemos que la corriente de colector sí podemos trabajar con la que calculamos antes, que fue de 2.57 miliamperios. Entonces, como ya sabemos que el transistor no está sobresaturado o saturado, ahora sí realizamos de nuevo el análisis del nodo P sub X. Realizamos del nodo P sub X con el valor de corriente que teníamos antes. Es decir, volvemos a escribir esto de acá, esto de aquí, y volvemos a hacer tanto, pero aquí ya no sería corriente de colector de saturación, sino simplemente corriente de colector. Entonces, tanto IP como I sub B1 tienen los mismos valores. Eso sí no han cambiado. Sí. 12 sobre 2.7K, Bx menos 0.7 sobre la resistencia más grande, pero la corriente de colector es la corriente de 2.57 miliamperios que habíamos calculado acá arriba. Este valor de acá, porque ya no estamos buscando saturación, sino que vamos a trabajar con la que calculamos antes. Entonces, de aquí lo mismo, volvemos a calcular o volvemos a despejar lo que es B sub X. Ese y la I base 2 no, pues podría solo escribir como IB2 o hay que también calcularla. Y B2 también, ¿cómo calcularla? Pues sería esta ecuación. Sí, sí. A veces se calcula y ya directamente tendríamos la base o tendríamos que despejarla. No, no porque, a ver, aquí lo único que hicimos fue escribir la corriente en función de los elementos.
Y ya aquí vamos a despejar Bx. Y cuando tengamos Bx, Ah, ya, podemos ya, ya. calcular la corriente de base 2. Sí, sí, ya. Podemos calcular la corriente de base 2. Menos 57. 1 dividido 2.7K más 1 dividido 2.69K. Esto es B sub X. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, sí. Vamos a ver aquí otra vez. 12 sobre 2700 más 2.269, pues sería arriba aquí 0.7. 269, 123 menos 2.57, lo que dice exponente a la menos 3. Abajo sería 1 sobre 2700 más 1, 269, 123. Mira, aquí ya nos dio 5. P sub X vale 5 voltios. 5 voltios. Con ese subir que de 5 voltios ya podemos calcular la corriente de base del transistor Q2, es decir, podemos pegarnos de esta ecuación de acá, esta, vale esto, y aquí colocamos 5 voltios. Pongámosle, solo por ser como muy estrictos a la aceleración, pongámosle esto, pongamos el 0,2 allí. Y aquí miremos cuánto sería la corriente de base del segundo transistor. 1, 6, 9, 2. Nos dio 16 microamperios, 16.06 microamperios, 16.06 microamperios. ¿Y por qué sí? Mentira, no es porque sí, es porque pues, está la razón de que la corriente de colector del 2 es igual a beta veces la corriente de base del 2. Entonces, esto vendría siendo igual. El beta dice que es 250 por 16.06. Aquí le colocamos igual y acá le vamos a colocar a esto por 250 igual. Nos dice que es 4 miliamperios. Nos dice aquí que es 4 miliamperios. Pero entonces aquí volvemos a hacer la misma. Cuando digo la misma, volvemos a revisar que ese transistor no esté saturado o si esté trabajando con esa corriente. Aquí, este ya es un poco más sencillo, que no tiene tanta cosa alrededor de decir, lo quito. Bueno, yo lo suelo hacer así. Lo quito, conecto esto con un cable de aquí hasta acá y calculo la corriente en saturación de este transistor. Aquí, esto es 2, corriente colector del 2 en saturación. En saturación. En saturación. Esa saturación de ahí ya es un poco más sencillo. ¿Cuánto es o cómo sería? Sería lo de la fuente también nodos. ¿Cómo calculamos esa corriente de aquí en saturación? Ahí también se hacen nodos como el pasado o hay más fácil. No, ahí ya es más sencillo. Ahí ya es más sencillo por la forma en que está conectado el transistor. ¿No te ocurre nada? Ok. Mira,
esta tierra está conectada por todo el cable negro, o sea que esa tierra puede ir conectada por aquí a cualquier parte, hasta este punto. Entonces, por ahí va a pasar esa corriente de saturación. Entonces, si detallas esa corriente que va pasando por ahí, simplemente la corriente que pasa por la resistencia R2, porque si este transistor tiene aquí 0 voltio. voltios, por aquí no va a bajar corriente. Entonces, al no bajar corriente, pues queda mucho más sencillo porque simplemente esto de acá, o esa corriente de saturación, sería 12 sobre 1K. Que esto daría 12 o 1.2 miliamperios, no sé, pero calcular. Daría 12 sobre 12 miliamperios. 12 miliamperios. Ahora sí, 12 miliamperios. Ya sabemos que la corriente de saturación del 2 es 12 miliamperios, pero la corriente de colector que calculamos es de 4 miliamperios. Eso quiere decir que Ahí no está sí, en saturación, entonces se puede usar la otra, eh, la de 4. ajá, la de 4. Dame un segundito, chico. Mérmele. Aquí, por abajo, sí. Aquí, aquí, acá. Esto vale 71. Siete, 2, 7, 7, 2, 7. Está pegado al colector. 6. Listo. Ya tenemos, ya sabemos que vamos a trabajar con la de 4 miliamperios. Entonces ahora sí volvemos al circuito original y podemos calcular, en este caso, B sub Y. Podemos calcular B sub Y. A ver cómo calculamos B sub Y. Pues, calcular B sub Y podemos hacer un análisis muy parecido al que hicimos acá en el otro transistor. Parecido. Vamos a ver. Eh, bueno, a ver. Aquí no hemos pintado una. Está acá corriente de base. Está aquí corriente de base. En 3. Corriente de base. Entonces aquí análisis de eso. Igual. Análisis de sub y entra y P2. Y sale IC3. Bueno, esto es IC2. Y sale corriente en base 3. Y P2 se calcularía como los 12 voltios menos el voltaje en Y sobre 1K. Corriente en colector 2. Corriente en colector. Corriente colector 2 son los 4 miliamperios. Esta que calculamos antes. Sí. Y corriente en base 3. Corriente en base 3. Pues corriente en base 3 sería corriente en base 3. Entonces hagamos una rama que inicia en P sub y termina en 0 voltios. En tierra. Bien. Esa herramienta sería este pedacito. Desde este punto hacemos diodo, resistencia y tierra. Entonces aquí nos quedaría voltaje menos el diodo menos el voltaje de la resistencia, que serían los 2K multiplicado por la corriente del emisor, igual a 0. Sí. Igual a 0.
Corriente. Ya, entonces lo mismo que hicimos ahora, bueno, este emisor viene siendo del 3, pero entonces corriente de emisor en 3, ¿a qué va a ser igual? A beta veces más 1, la corriente de base del 3, o sea, esta de acá. Entonces, de aquí de esta ecuación que acabamos de escribir, podemos, como por así decirlo, despejar el voltaje. No, no despejemos el voltaje, despejemos más bien la corriente de base. Entonces, corriente de base, y aquí colocamos esta división. Chun, chun, dividido, y esto aquí debajo. O sea, este es el valor de la corriente de base. Y ahora reemplazamos corriente en base 3, acá arriba. ¿La pillaste? ¿Qué fue lo que hicimos? Sí. O sea, buscamos apoyar. Ajá. Te escucho, te escucho. A ver, dale. Ahí se hizo entonces la rama de BY hasta tierra, pasando por base de emisor. Y se Ajá, despejó la corriente del emisor, bueno, sí. corriente base, teniendo en cuenta el voltaje, que pues el voltaje todavía no lo hemos hallado. Y ahí ya se reemplaza en el nodo, en la ecuación de nodos. Del nodo, ajá, exacto. Sí, Ujú, exactamente eso. Y pues básicamente eso con el fin de poder, pues básicamente buscar como otras opciones para poder resolver el ejercicio, o sea, buscar como ecuaciones. Y normalmente se resuelven de esa forma, o sea, si no te sirve esta, vas como mirando y con tal de que no pase la corriente de saturación, se sigue usando pues, la que se halla. la que se haya calculado, exacto. Porque, bueno, sí, cuando uno no verifica esa corriente de saturación, es cuando uno más cae en errores. Entonces, de pronto, si no lo haces, para que lo tengas ahí en Sí, cuenta en hacerlo. Listo, entonces aquí la corriente de Bellier. Ok, la corriente de Bellier, perdón, el voltaje en Bellier sería 4 miliamperios. Ok, Bellier pasa aquí con un voltio, es 80 sobre un K. Esta pasa a restar, toda esta, y esta pasa a sumar, más 0,7 sobre esto de aquí. Acá sería esto mismo. Estas son 1 y 1 no. Y estos betas pues serían 100 que valen de ese transistor. Y el transistor, entonces BY, pues ya aquí metiendo todo eso en la ahí calculadora nos va a dar el valor. ¿Cómo, cómo? no, 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 es que no, ahí se separó, fue la fracción arriba. Después del igual, se separó allí, en esa. Después, ahí, ajá, ahí que en el siguiente paso lo que hizo fue separarse. Ajá, separarse y pasar lo que tiene todos los números a un lado. Ahí queda menos 0,7 y pasa como más 7 más Sí, 6. sí, ya, ya. Entonces aquí sería 12 sobre 1000 menos 4 miliamperios más 0,7 sobre 2000 multiplicado por 101. Abajo sería 1 sobre 1000 más 1 sobre 2000
y 101, porque se pongo 1001. Ya. Nos dio 8.96. 7.96, que es que 8. Eso, voltios. Voltios. Ahora ya tenemos B sub Y. Recordemos de pronto aquí que nos está preguntando el ejercicio de parecido el voltaje de salida y el punto Q de cada transistor. Ok. Vamos a llegar primero al voltaje de salida y ya miramos el resto de cosas. Entonces dice B sub Y, vale, esto es el voltaje en BY, ya lo tenemos. Con BY podemos calcular la corriente de base 3. Corriente en base 3. La corriente en base 3 está por aquí en alguna parte, tiene que estar escrita. Vela aquí, no. Aquí está, vela. Aquí está, este BY de aquí vale 7.96. Y aquí nos podemos dar cuenta cuánto equivale la corriente en base 3. Corriente en base 3 sería 7.96 menos 0.7, 2000 por 101. Nos da 35.94. 35.94 miliamperios. Microamperios, perdón. Microamperios. 35.94 microamperios. Microamperio, y con esto calculamos la corriente de colector. Corriente de colector del tercero. Que sería 100 multiplicado por este de aquí. Y esto nos da 3.59 miliamperios. 3.6 miliamperios. Según cómo se redondea aquí. 100 por 100, 1 es 3. 3.6 miliamperios. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Tenemos que calcular BO. Ahora sí. Cálculo de B sub O. El cálculo de B sub O también tiene otro nombre, solo por tenerlo presente, que es lo mismo que tener el voltaje en el colector del 3. ¿Listo? Entonces, para calcular ese voltaje allí, vamos a hacer esto. 12 menos el voltaje que cae aquí en esta resistencia. Voltaje de R3. Es el voltaje aquí en BO. 12 menos. ¿Aló? Ya, ya. ¿Ya entraste? Sí, sí, Sí. ya, ya. Ya. Listo, entonces tenemos que BO igual a... De pronto, yo normalmente grabo, a mí se me olvida grabar, entonces para la próxima me dices, Andrés, graba. Listo. Recording in progress. ¿Verdad? Hay una próxima, pues, me acuerdas. A mí me gusta compartir los videos, pero me pasa a veces, la verdad. Listo. Menos 820 por la corriente de colector que sería esta de acá. 12 menos 820 por 3.6. Nos da 9.05. 9.05 voltios de voltaje de salida. ¿Qué es el voltaje de salida? ¿Listo? Ya tenemos, digamos que medio punto resuelto. Porque ahora toca empezar a calcular los puntos Q de cada uno de los transistores. ¿Cuál es la ventaja? Que ya tenemos todas las corrientes de colector. ¿Cómo, Entonces, cómo? como ya tenemos la ventaja
bueno, es que nos están pidiendo los puntos Q de cada transistor. Sí, El punto Q de un transistor lo que nos pide que calculemos es para el punto, para el punto Q, lo que nos pide es voltaje en el colector emisor, y la corriente, la corriente en colector. Entonces, la sí, ventaja hasta el momento es que ya tenemos calculadas todas las corrientes de colector y verificadas de cada transistor. sí, Entonces, nos tocaría calcular el voltaje colector emisor para cada uno de los transistores. Entonces, por ejemplo, te vamos a ir uno por uno. Para el transistor Q3. Para el transistor Q3 sería la siguiente manera. Necesitamos conocer el voltaje en el emisor del 3, pero como ya conocemos BY, podemos simplemente hacerle la caída de tensión por el diodo y pues conocer el voltaje en el emisor del 3, que sería igual a BY menos el 0,7 del diodo. Y el voltaje en Y, no me acuerdo cuánto fue que nos dio 796, 26 menos 0,7. Y eso nos daría como 7 y pico, 7.2, 7 punto algo. 7.96 menos 0.7 nos da 726 igual a 7.26 voltios. Este es el voltaje en el emisor, pero entonces el voltaje colector emisor del 3 es igual al voltaje colector del 3 menos el voltaje en el emisor del 3. Entonces, el voltaje colector, te dije que era el mismo del voltaje de salida, o sea que este es el voltaje de salida, menos el voltaje en el emisor, que es este de acá. Aquí, o sea que esto sería 9.05 menos lo que había antes. 1.79. 1.79 miliamperios. Entonces el punto Q del transistor 3 vendría siendo 726 y 1.79. ¿Listo? 7.79. Listo. Ese es el punto Q. Y siempre y cuando el voltaje, por ejemplo, si este voltaje es grandecito, o sea, grande, el, sí. el, el, el transistor está en activo. Por ejemplo, este Pero una transistor está... pregunta, ¿es ese Dime, voltaje colector emisor 3 por qué en esa resta miliamperios? ¿por qué? Por descuido, estos son voltios, tienes razón. Ahí tienes razón, sí, sí. Sí, Ahora, para sí, el transistor Q3, bueno, para el 2, ahora para el 2, es un poco más sencillo porque el voltaje colector emisor del 2 es igual a esto, pero con un 2. Entonces, mira que el voltaje en el colector es, es BY, ¿sí? sí, 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 ahí sí, porque está. no hay ninguna resistencia. Exactamente, entonces esto es BY. Y en el emisor, pues está conectado a tierra, serían 0 voltios. O sea que voltaje en el colector emisor de este sería el mismo valor de B sub Y y B sub Y nos dio 7.96 voltios. Entonces, el punto Q del 2 vendría siendo 796 por una corriente de colector D y C3 de 3.6 miliamperios. Ahora para Q2, para Q1. Entonces Q1 sería, ¿cómo sería? Sería- Ok, ya tenemos B sub X. Entonces, a ver, voltaje colector 2, voltaje colector en 1 y voltaje de emisor en 1. El voltaje colector en 1 viene siendo el mismo B sub X. Y el voltaje de emisor en 1, pues nos haría falta calcularlo para poder operar esta resta. Entonces, porque este punto de acá todavía no lo conocemos, este de aquí. Entonces, hagamos el cálculo de ese voltaje, sí. Entonces, aquí podemos hacerlo de varias maneras, pero la más fácil es utilizar la que va desde ese puntico
O sea, B sub E menos lo que cae en esta resistencia, menos la fuente y llegaríamos a tierra. Esa es la más fácil ahí. Entonces sería voltaje emisor en 1 menos 1.27K por I sub E1 menos los 4 voltios de la fuente. Ahora, esta corriente de emisor 1 la tenemos escrita desde bien arriba, porque viene siendo esto, esta de acá, porque ya tenemos la base. Y pues en lo posible coger cosas conocidas. Tener cosas conocidas, pues para que nos quede más fácil ir reemplazando. Entonces aquí viene siendo esto y acá viene siendo esto aquí. Entonces simplemente sería pasar a sumar este pedazo y el menos 4 pasa como menos 4. Ese sería el voltaje que hay en el voltaje emisor 1. Que sería meter aquí corriente en base en 1 y corriente en base en 1. ¿Cuánto nos dio? En base 1, aquí está. 567. Dio 2567. Vamos a ver cuánto hace un calculador ya con, al final. Nos da 1270 por 101 por 25.67 exponente a la menos 6. Pum. Da 3.3. 3.3 menos 4. O sea que 3.3 menos 4 nos da menos 0.7. Nos da menos 0.7 voltios. Entonces ahora sí podemos efectuar esto de acá. Porque B sub X tiene un valor de... Antes quedaba B sub X, calcular la saturación. 5. B sub X nos dio 5. Y el voltaje en el emisor nos dio 0.7. Menos 0.7. O sea que esto es igual a 5.7 voltios. 5.7 voltios. El voltaje colector emisor. Entonces, y ya, el punto Q para el 1. Punto Q para el 1 viene siendo voltaje 5.7 voltios, coma, la corriente colector en 1. Entonces está acá. Y ya, ahí acaba el ejercicio. No sé si tengas alguna duda. Si... No, este sí. Espera, qué pena, está en el micrófono apagado. No, sí, quedó bien. ¿Sí, sí me entendiste? Sí. O de pronto algo que no te haya quedado claro. No, sí, ahí ya sí me quedó todo claro. Listo, pues te voy a listo. Te voy a mandar una cosa al WhatsApp, igual yo la comparto por acá, Listo. por la pantalla. Por si de pronto, por ejemplo, a mí me gusta compartir este simulador porque ese simulador permite, en lo que yo creo, permite un estudio de transistores BJT de manera fácil. ¿Por qué? Porque te permite simular con los betas que tú necesites simular. Entonces tú puedes coger cada uno de los transistores de ahí. Sí. No quedo con las corrientes. Cada uno de los transistores de ahí y cambiarles el beta. ¿Cómo se llama ese simulador? ¿Me podrías escribir el nombre? Sí, ya iba para allá. El Ah, listo. simulador se llama Every Circuit.
Es un simulador que es exclusivamente para celulares. Pero en cuanto a transistores BJT se trata, es muy bueno. Es muy bueno. Y digamos que ahí tú puedes hacer cálculos e ir comparando si está bueno, si está malo, o mirar de pronto por qué algo está malo. Mira que, por ejemplo, vaya, aquí está, esta otra que está, si tiene completo los valores. Por ejemplo, aquí podemos empezar a corroborar, pero pues voy a corroborar con los importantes. Por ejemplo, el voltaje del transistor, el de la mitad, el Sí, que aquí da 7,91 y a nosotros nos dio 7.96. 96. Sí. 96. La corriente de colector 2 es corriente de colector 2. ¿Dónde está? Ah, 4 miliamperios, vean. Sí. 4 miliamperios. Aquí está mal puesto este 3,6, pero es 4 miliamperios. Y pues Ajá. cada una de las corrientes que calculamos, pues va muy acorde a lo que calculamos o el análisis que se hizo. Sí, unas variaciones, pues, ya sea por la simulación y todo eso que ya. Exactamente. Aquí. Sí. Listo. Vamos a ver si alcanzamos a hacer otro. Porque estaba largo. Listo. Lo veo. Uy, que todos están eternos. Pues, no, pues ese 8 sí ya, ese sí ya lo entendí, ese sí es más fácil. Ese sí podemos saltarlo. Ya los otros son súper largos. Sí. Y nos iría otra hora y ya no. Creería que. No, pues, la verdad, pues sí, o sea, de nada sirve arrancar un ejercicio si vamos a acabarlo en 2 minutos, porque pues, la verdad Sí, sí. ya la hora está cerrando. No, pues tú si Ah, tienes más tiempo, pues no pasa nada. Te paga. no, sí, yo tampoco tengo problema con eso. El problema es que tengo una hora pactada ahora a las 8 y pico y me tengo que desplazar. Entonces, Ah, y a qué horas más o menos, pues si tienes disponibles, pues. no, después, no, hoy ya estoy ocupado como hasta las 12 Mm, con clases y explicaciones. Pues por lo menos empecemos uno, porque sé que empezamos como a las 8:15, sí, sí, 8 y sí. pedazo. Entonces, ya resolvamos, pues, resolvamos. Ay, resolvamos ese que está ahí. Ah, listo. Resolvamos ese que está ahí. Por lo menos que dejártelo planteado o algo así. Hagamos entonces, Pati, yo guardo esto, que esto es súper importante. Yo te mando esto en un drive, yo te subo la clase, esta parte de la clase que grabamos, te la subo ahí a un drive y te comparto todas las fotos, cosas que le hemos rayado. Ya, me perdí. Ven, vamos a mirar. Esto está conectado a tierra, ¿no? Está como cortado Sí, por sí, ahí, ese ¿no? está conectado a tierra. Ok, mira, este es relativamente sencillo, por eso escogí este. Básicamente te voy a calcular algo, pero no me acuerdo qué es. La corriente por el LED1 cuando el switch está arriba o está abajo. Sí, Entonces, vamos a suponer que está en esa posición que se encuentra ahí. O sea que la corriente es de esta forma, o sea, la corriente de base. sí, La corriente de base de este llama Q4. Por aquí bajaría una corriente de colector 4. Por aquí bajaría una corriente ISO P1. Por aquí bajaría una corriente de ISO P en 2. Listo. Entonces, ahí la corriente, para calcular la corriente de base del primer transistor es súper sencillo. Pues creo. No sé si se te complique calcular esta corriente de base. ahí estaría una malla, ¿no? Esa malla sencillita. Ok, Vol- sí, Voltaje, resistencia y el 0.7 del.
el transistor. tal cual lo acabas de decir. Entonces, básicamente la corriente tal cual lo acabas de decir, ese transistor 4 viene siendo 3.5 menos el 0,7 sobre la resistencia. Haré contar, ¿cierto? Aquí sería 3.5 menos 0,7 sobre 220. Esto nos da 12,73. 12.73 miliamperios. Hasta ahí es viable. Pero aquí es Ujú. cuando yo digo, esto ya no es viable. Entonces, miremos a ver qué pasa. Porque aquí el ejercicio dice que el beta vale 200. Vale 200. Sí, Y vamos a multiplicar este 200 por esa corriente de base. Y si multiplicamos estos 200 por esa corriente de base, estamos estallando no solo el circuito, sino la mano de todo el mundo que esté cerca. O sea, ya, 200, pum, pan. 2.54 amperios. amperios. Eso es bastante por circuito electrónico. Entonces, básicamente, o sea, ya por osmosis uno se da cuenta que eso está saturado. Sí, Eso es obvio que eso está saturado. Pero pues, como todo, toca dar toca justificaciones del por qué es que comprobarlo. está saturado. Exactamente. Entonces, para comprobarlo, vamos a hacerlo así. Boom. ¿Cómo compruebo yo saturación en cualquier transistor que yo sepa? Yo lo quito, yo lo elimino y paso un cable entre colector y emisor y calculo la corriente que pasa por ahí, pero ya sé que esa corriente va a estar saturada. Entonces, tienes que analizar cada vez que haces eso, mirar qué pasa alrededor del circuito. Por ejemplo, aquí está 0 voltios. Como esto es un cable, 0 voltios va a estar aquí, 0 voltios va a estar aquí y 0 voltios va a estar acá. Como Q3 tiene 0 voltios en la base, él está abierto, o sea, no va a funcionar. Sí. En esta configuración que tenemos acá. Eh, Ahí, como eso está en 0, ahí también se inhabilitaría el Q1. ujú, y entonces, aquí en este caso, así como super corriendo, Sí. la corriente de este diodo es 0. O sea, si lo quieres hacer así super flash, Sí, sí. ya. Ese es en la posición de arriba, ¿no? Y ahí para comprobar que está saturado la corriente pues, máxima, la corriente de saturación sería solo 12 sobre la resistencia. No, sería IP más IP1 más IP2, porque las dos están conectadas a tierra. Ah, ya. Entonces sería eso que me dijiste, pero pues 2 veces. Sí, sí, o no, no. Sí, sí. Exacto. Entonces ahí uno corroboraría de que la corriente de saturación pues está súper pasadísima. Entonces uno dice, no, listo, la corriente es tanto. La corriente está, el transistor está saturado. Y como está saturado en la base del otro transistor, estamos viendo virtualmente un cero. Entonces, al ver un cero acá en este transistor, es como si el transistor no estuviese, Sí, como como si estuviera abierto. 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 Entonces, al estar abierto, esta configuración de aquí, de pronto si tienes un espacio y la buscas, o ya la conoces, no sé. No, la verdad que sí no conozco Ok. la configuración mucho. Esta configuración de aquí se llama corriente espejos. Entonces, te doy una breve explicación. Una breve explicación, no. Esa es la explicación, pero pues, si Resumida. quieres buscar como más a fondo, pues la puedes buscar. Este es colector 1 y este es colector 2. ¿Sí? Esta configuración de corriente espejo lo que permite hacer es casi que forzar que la corriente del 1 sea igual a la corriente en el 2, por más de que cambies los elementos, instrumentos, lo que hayas conectado aquí.
sea, ahí puedes tener conectado una casa, pero solamente va a pasar lo mismo que esté pasando por colector 1. Sí. Y Eso ya, significa entonces una ahí corriente. ya si la corriente en el uno es cero, entonces la 2 también va a ser cero. Exactamente. Y pues ya con la saturación y mirando que pues el voltaje pues ya uno llega hasta allá y dice eso. Ahí, Pero pues pues, hablando, ahí hice lo de la corriente de saturación. Pues no sé si me quedó bien, pero me dio 0.21. 0,21. Sí, Vamos a ver cuánto da. 12 sobre esto por 2. Da 109. no, ¿La de saturación? sí, Sí, da 109. listo. El switch arriba ya lo entendiste. Sí, sí, el de arriba sí ya. Listo, entonces ahora vamos a hacer el análisis para el switch de abajo. Pues el switch estando abajo. Cuando el switch está abajo, la ecuación cambia un poco, porque ya la resistencia no es SW arriba, y aquí sería SW abajo. SW abajo tendría aquí abajo 20K, y esto sí ya regula un poco más la corriente sobre la base. Entonces aquí sería 3.5 menos 0.7, 20, 1, 2, 3. Esto nos da 140 microamperios, 140 microamperios. Y la corriente de colector en el 4, la corriente de colector en el 4 vendría siendo 200, uy, 200 multiplicado por 140 microamperios. 140 exponente a la menos 6, 140 exponente a la menos 6 multiplicado por 200. Nos da 28 miliamperios. Y como ya sabemos del análisis anterior cuánto es la corriente de saturación, pero pues entonces esa va a ser la corriente que va a estar pasando por ahí. ¿Listo? Listo. Eso como primero. Como segundo, no podemos olvidar que en ese circuito hay 3 diodos conectados allí. Eso no lo podemos olvidar jamás. Entonces, ¿qué va a suceder? Que al momento de que este diodo se empiece a polarizar, o sea, es decir, que la corriente cambie, este diodo va a empezar, como te digo, a empezar este voltaje de aquí, este de su X le podemos llamar, va a empezar a subir. Ta, 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 ta. Pero por más de que quiera subir, o sea, por más y que suba y que suba y que suba todo lo que quiera subir, él no va a poder subir más de lo que estos diodos de aquí se lo permitan. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Sí, sí. Porque están en paralelo. ¿Y cómo así que permita subir? Entonces ya el voltaje sería el mismo porque están en paralelo. Exactamente. Entonces, y como ahora la corriente es pequeña y está exigiendo una corriente por allí, va a polarizar esos 3 diodos. Y pues este punto de aquí vale 1 voltio. 2,1 voltio, perdón. Sí, Entonces, primer paso, más, menos. Esto aquí también tiene 0,7. O sea que 0,7 va a caer de aquí, o sea que en este punto de aquí van a ver 1,4. ¿Sí? sí, Y aquí como va a tener un solo diodo de aquí hasta aquí, porque tanto por este es lo mismo que por el otro, va a tumbar lo mismo. A este punto de aquí llegan 0,7 voltios. O sea que aquí podemos calcular esta corriente de IR1. ¿Sí? Entonces, listo.
Calculamos IR1. IR1 sería 0,7 sobre, ¿cuánto es que vale? 82. Aquí, 82. Entonces esto no da un valor. 0,7 dividido 82. Esto nos da 3,54 miliamperios. 3 Es puntos. 3 o 8. 8, perdón, 8, 8. Ajá. 3. 8,54 miliamperios. ¿Qué sucede? Que esta corriente que baja por acá, que le vamos a llamar corriente de colector 1, es la mismita corriente que baja por aquí por la configuración de espejos que tiene. Entonces aquí uno puede hacer una sumatoria de corrientes en nodo, facilísima, diciendo que IR1 es igual a la corriente de colector 1 más la corriente de colector 2. Pero como estas dos corrientes son iguales, entonces la corriente de R1 viene siendo 2 veces cualquiera de ellas dos. Es decir que, por ejemplo, I sub C2, que es la corriente que pasa por el diodo LED, viene siendo la mitad de la corriente que pasa por R1. Corriente de R1 es 8,54 dividido 2 miliamperios. O sea que estos son como 4,20 y pico. 4,20, nada. 8,54 dividido 2. 4,27 miliamperios. ¿Listo? Sí, Y ese sería el ejercicio. ¿Sí me lo entendiste? sí, ¿Sí, sí, claro? ¿O de pronto muy rápido? sí, ahí sí lo entendí. Muchas gracias. ¿Mm? Listo. Espero te haya agradado la hora corta que tuvimos. Me hayas entendido qué es lo que más me interesa. Sí, muchísimas gracias. Dale. Eh, ¿Sabes más o menos a qué horas se va subiendo el video? ¿O No, yo lo subo ya. el video te llega de una cuando termines? Sí, ¿por qué? Ah, sí, no, pues sí, era para igual de estudiar. Sí, 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 claro, Pues claro, claro. listo. Muchísimas gracias, Igual, entonces. listo. Cualquier cosa me escribes y de pronto necesitamos otro espacio, pues ya con más tiempito lo podemos ir cuadrando. Listo. E igual cualquier cosita, pues por ejemplo así cosas pequeñas yo te puedo decir y tú me verificas. Por ejemplo Mm, eh, o sea, que ya tenga el proceso y todo y que yo te diga pues que no estoy seguro, me puedes decir si sí o si no. ujú. Sí, no tengo problema con nada, preguntar. Muchas gracias. Vale, pues ya te comparto el link del Drive para que tengas el video y demás. Vale, pues que tengas buena noche, ya te lo comparto.